Procedo con la cuenta entonces. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar en comité. Mientras tanto, estamos esperando que llegue al menos una sonadora más para tener quórum para sesionar formalmente, pero mientras tanto en comité y vamos, ahí dice la senadora Marcela Sabat que va a ir ingresando. Pero mientras tanto vamos viendo la cuenta. Por favor, secretario. Gracias. Perfectamente. A la Secretaría de la Comisión han llegado sendos oficios signados con los números 34 y 35 de fecha 26 de junio de este año, remitidos por la honorable senadora señora Carmen Gloria Aravena, por medio de los cuales solicita que la Comisión tenga a bien poner en tabla las siguientes iniciativas de ley para su discusión. El proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el artículo 226 del Código Civil con relación al cuidado personal del menor en caso de la falta de padre y madre, boletín número 13.660. No, 660. Y el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el artículo 394 del Código Penal referido a infanticidio, boletín número 12.935. Esa es la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, Luis, el secretario. Bueno, tendremos en cuenta esa propuesta, sugerencia de tabla para la planificación. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? No hay comentarios sobre algún otro punto. Varios. Bien. Bueno, mientras tanto, le queríamos pedir a la Secretaría que pudiera hacer una relación, ¿no? Esto que acordamos en la sesión pasada, la relación entre lo aprobado por la Comisión de Constitución, bueno, también por la Comisión de Hacienda del Senado, pero más bien el trabajo en profundidad legislativo lo hizo la Comisión de Constitución, sobre matrimonio igualitario y su relación con este proyecto de filiación que estamos viendo en la Comisión de Infancia. Si pudiéramos partir con esa introducción. Así será, señor presidente. Gracias. Puedes proceder, Diego. Presidente Luis, por su intermedio. Efectivamente, el día 6 de julio, el día martes pasado, se remitió la minuta que está en poder de los senadores miembros de la comisión. También se remitió a los asesores de los mismos, en el cual se efectuó un examen sobre los aspectos del proyecto de matrimonio igualitario que tienen repercusión en el proyecto de filiación que la comisión especial está discutiendo en este momento. Son básicamente tres los aspectos que se tuvieron a la vista, presidente, para hacer este análisis. El primero, quizás sea el más importante, es el artículo 34 nuevo que incorpora el proyecto de reforma matrimonial. Se le denomina así en la minuta para no estar haciendo referencia cada rato al nombre completo del proyecto. Este artículo 34 nuevo establece un concepto no menor, el concepto de progenitores. Se efectúa una definición legal que al día de hoy es solamente implícita en el ordenamiento civil, que asumía la tradicional concepción de progenitor como en su variante biológica, por así decirlo, una pareja heterosexual o distinto sexo. Por el contrario, este concepto incluye, o mejor dicho, atribuye la calidad de progenitores finalmente a una pareja de igual o distinto sexo, pudiendo ser un padre y una madre, dos madres o dos padres indistintamente. Lo importante acá, presidente, es que a partir solamente de ese punto que está en el inciso primero de este artículo 34, para los efectos del proyecto de filiación que estamos en discusión, la consecuencia jurídica es que una pareja de mujeres, independientemente de que ellas hayan o no contraído matrimonio o celebrado un acuerdo de unión civil, o simplemente tengan una comunidad de vida que no hayan formalizado finalmente, podrán ser legalmente reconocidas como progenitoras de una persona, lo que se encuentra en línea de igual forma con las medidas impulsadas por el proyecto de filiación.
Ello se refuerza, presidente, con lo que dispone a su vez este artículo 34 en su inciso segundo, que, si me permite citar, presidente, explícitamente establece que las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre, padre o madre u otras semejantes, se entenderán aplicables a todos los progenitores sin distinción de sexo. Nuevamente va en la línea de las medidas contempladas por el proyecto de filiación. Y para cerrar el punto, presidente, el artículo 43, las modificaciones que se hacen a ese artículo por parte del proyecto de reforma matrimonial, permite que los progenitores, bajo esta clave, se entiendan como representantes legales de una persona. Por ende, el corolario de este primer acápite, presidente, es que las mujeres, en el caso del proyecto de filiación, nuevamente, las mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida podrán ser consideradas legalmente como madres, y representantes legales del hijo o hija concebido, sin que ello genere mayores distorsiones en el resto del ordenamiento civil, que efectivamente era una de las aprehensiones, atendía a la estructura tradicional del código que se tenía al principio del debate. Ese es el primer acápite. El segundo punto, presidente, que se denominó en la minuta como cuestiones de filiación propiamente tal, establece, o mejor dicho, gira en torno a las modificaciones que hace sobre esta materia el proyecto de reforma matrimonial, en el que básicamente hay que tener en cuenta dos consideraciones. La primera es que el proyecto de matrimonio igualitario mantiene la dualidad que existe al día de hoy en el artículo 180 del Código Civil entre filiación por naturaleza matrimonial y no matrimonial. Eso queda intacto, por así decirlo. Lo importante viene en el otro eje de la discusión ahora, que se refiere al hecho de las modificaciones que el proyecto de reforma matrimonial efectúa en lo referente a las técnicas de reproducción humana asistida. En efecto, se establece en esta última iniciativa que la filiación o la maternidad, en el caso del proyecto de filiación, respecto de la pareja de mujeres se determina, por una parte, por el hecho del parto y por otra, a través del reconocimiento. Lo anterior, presidente, se desprende del nuevo inciso tercero que se establece por parte del proyecto de reforma matrimonial al artículo 182 del Código Civil, que literalmente dispone lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de una pareja de mujeres, la filiación del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida se determinará conforme a los artículos 183, 187 y 188. El artículo primero de ellos, el 183, habla sobre cómo se determina la filiación tratándose de la maternidad vía parto. Si no hay ninguna consideración, ninguna enmienda al respecto, bueno, en el caso nuevamente de las mujeres que se someten a técnicas de reproducción humana asistida, se determinará la filiación, la maternidad, cuando existe identidad entre la mujer que dio a luz y la identidad del niño, de acuerdo a las partidas que consten en el registro civil. Por otra parte, se establece la referencia a los artículos 187 y 188 a la figura legal del reconocimiento. El reconocimiento es un acto jurídico unilateral en virtud del cual una persona reconoce a otra como hijo o hija finalmente. A partir de las modificaciones que hace el proyecto de reforma matrimonial, se permite, nuevamente, insisto, en el caso de las mujeres que se someten a técnicas de reproducción humana asistida, que quien no dio a luz, la mujer que no dio a luz, pueda por esta vía establecer su filiación respecto del hijo o hija a través del reconocimiento en las distintas modalidades que dispone el artículo 187 o en los casos especiales del artículo 188. Si uno tiene en vista esta lógica regulatoria, por así decirlo, presidente, el vacío que uno pudiese entender que se configura a partir de la regulación propuesta por el proyecto de reforma matrimonial es que solamente la mujer que no dio a luz y se sometió tratándose de la pareja de mujeres que se sometieron a las técnicas de reproducción humana asistida, solamente respecto de quien da a luz el hijo queda inmediatamente determinada la filiación. La pareja de ella no tiene ese derecho, sino que solamente puede acceder a tal vínculo filiativo a través del reconocimiento, a través de la figura legal del reconocimiento. Y eso es lo que finalmente se podría de alguna u otra manera profundizar, discutir, debatir, en su mérito, por cierto, en el marco de esta discusión. Eso es lo que respecta propiamente al proyecto, presidente. Hay otras dos materias que también se abordan por parte del proyecto de reforma matrimonial, que es las modificaciones que se efectúan, por una parte, a la ley de adopción y por otra, a la ley de registro civil.
En ambos cuerpos legales, el proyecto de reforma matrimonial incorpora nuevos artículos que, por una parte, reconocen la posibilidad de una pareja del mismo sexo de acceder a la figura de la adopción y, por otra, también considerar en la inscripción del registro civil respectivo a dos personas del mismo sexo como progenitoras de una persona, siendo de esa forma coherente con las medidas anteriormente descritas, presidente. Por último, la materia no abordada por ninguno de los dos proyectos, perdón, por el proyecto de reforma matrimonial en relación al proyecto de filiación, es respecto a las modificaciones que este último propone a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la Ley 20.584. En ese punto, el proyecto de reforma matrimonial no hace mención alguna, por ende, cualquier enmienda a este último cuerpo legal se tendrá que ver a la luz y el mérito de lo que, por una parte, el proyecto mismo de filiación establece o las indicaciones presentadas en esa materia. Eso, presidente, podría sintetizar los principales elementos que se examinaron por parte de la Secretaría. Bien, muchas gracias, Diego. Bueno, muy buen análisis completo. Ciertamente todavía este proyecto de ley no se vota aún en la sala del Senado. Sabemos que estamos en el primer trámite. Mañana tenemos comité, de hecho, presidenta, ahí para, en una de esas se define la tabla, pero luego, si se aprobara en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados y también podría sufrir más modificaciones. Pero me parece muy interesante, atingente las recomendaciones, los vacíos, los elementos donde podríamos profundizar en la tramitación en particular del proyecto de filiación para hacerlo también coherente, consistente y complementario con el de matrimonio igualitario. Le damos la bienvenida a la senadora Marcela Sabat. Tenemos quórum ahora, y a su hijita, a su hijito. No alcanzó a ver, está ahí como la mitad de la pantalla. Tenemos quórum. A su gran hijo, porque lo hemos visto crecer. Sí, lo hemos visto crecer en esta pandemia. Es un integrante en la Comisión de la Mujer, totalmente, ¿no? Sí, pues. Yo le veo como la... Oye, y ahora estoy con la guata, además. Estoy con la guata y con... Sí, pues a él podemos decir lo hemos visto crecer y después le podemos decir a ella, que, lo que ya sabes qué es. A ella, sí. A ella. Ah, sí. Mira, qué bien. Entonces a ella le podemos decir, la vimos nacer. Ella sí que me va a hacer la activista, Yarna. Totalmente, además las niñitas son así. Muchas felicidades. Sí. Y también le damos la bienvenida a la senadora Loreto Carvajal. Hoy, gracias, disculpen, está viajando, así que disculpen la tardanza. Está bien, bienvenida. Bueno, ahora sí tenemos quórum para iniciar formalmente la sesión, estábamos en comité, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. No sé, quiero ofrecer la palabra si hay comentarios, preguntas a la Secretaría sobre esta relación que se hizo entre el proyecto de matrimonio igualitario y el de filiación. Se ofrece la palabra, comentarios. No, nada por ahora. Bueno, bien, a ver, como habíamos quedado la sesión anterior, la idea de esta sesión ya es partir tramitando las indicaciones, son varias indicaciones, entonces hay que analizar cada una en su mérito, dar la discusión, y le quería pedir a la Secretaría que comenzáramos en orden, ¿no? Por la primera indicación. Además, obviamente, creo que... Vamos acotando, sí. Presidente, con su autorización paso a compartir el comparado. Eso. También al hijo de la Loreto lo hemos visto crecer en este tiempo de pandemia. Ahí está, ¿verdad? Presidente, no sé si se ve bien el comparado. Sí, yo lo veo bien. Sí, está... se ve bien. Súper. Sí, está perfecto. Presidente, me sitúo en la tercera columna, en esta están las indicaciones, la segunda es el texto aprobado en general del proyecto y el texto legal vigente tal como se indica está en la primera columna. Presidente, la primera indicación presentada es de autoridad de la senadora Adriana Muñoz y es digamos, de carácter formal, solamente cambia el encabezado del artículo primero, incorporando también las menciones a los artículos 185 y 186. En la minuta, presidente, que en su momento se envió a los senadores miembros de la comisión, se sugería dejar esta indicación al último para ver efectivamente si se producen o no modificaciones a esos proyectos antes de estar aprobando de antemano
algunos cambios en las referencias que a lo mejor nunca se materializan. Cierto, esa era la sugerencia de la Secretaría. Entiendo, ¿habría acuerdo con aquello? Sí, presidente. Sí, presidente. De acuerdo. Sí. Bien. Dejémoslo para el final. Presidente, ¿sí? tenemos, como hay que decirlo, y yo quiero agradecer no solamente a Diego, el secretario, la relación que hizo recién de las dos normas, de las dos leyes que estamos tramitando en el Senado en conjunto. Yo también quiero decir que aquí hay un trabajo como prelegislativo entre los asesores y la sociedad civil súper potente, súper fuerte, entonces agradecer también ese trabajo porque nos ha ayudado a mayor entendimiento y también, me atrevo a decir, a una tramitación que va a ser más expedita por este trabajo prelegislativo, así que yo creo que aquí vamos a tener casi acuerdo en todas las votaciones y quiero aprovechar de agradecerlo, claro. Me sumo a esos agradecimientos, ese reconocimiento de todas maneras. Bueno, acá en la sesión están conectadas varias de las personas y organizaciones también que han estado empujando esta agenda, así que obviamente nos sumamos al agradecimiento. Y le damos la bienvenida también a la senadora Ena Fombear, que se conectó. Sí, disculpe, presidente, tenía una reunión, lo estuve llamando para avisarle, pero no me pude comunicar para que iba a llegar un poco más tarde, así que... Le estuve devolviendo la llamada y salía ocupado, así que también nos costó ahí. Bueno, nos pasa eso, así que perdóneme. Bienvenida. Bien, entonces dejamos la primera indicación pendiente como se sugería. Pasemos entonces a la segunda indicación. Presidente, la segunda indicación es de autoría de la senadora Jimena Rincón para incorporar una letra nueva a fin de incorporar en todas las normas del título séptimo de la afiliación que se aprecia en la primera columna la expresión o hija a continuación de la voz hijo cada vez que ésta aparezca mencionada. Al respecto, presidente, desde el punto de vista de la técnica en su minuto, la observación que se efectuó es que se debiese precisar que es el título séptimo del libro primero del Código Civil, ya que hay otros títulos séptimos en el Código propiamente tal. Y lo otro que incorporando esta mención, si bien efectivamente se puede hacer, lo ideal es que se hiciera en una norma que permitiera entender así en todo el Código Civil, ya que la expresión hijo se encuentra desde el título preliminar del Código hasta las normas sobre contrato, incluso sobre responsabilidad extracontractual, solamente para que hubiera uniformidad y coherencia. Muy bien, gracias, Diego. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? Presidente. Sí, senadora Ena Fombear. Sí, lo mismo, en la misma línea que el secretario. Yo la verdad es que entiendo el trasfondo de la indicación de la senadora Rincón, pero acá tenemos también un problema no solamente en el Código Civil, sino que en muchas otras legislaciones donde se dice hijo, y no hijo entendiendo obviamente hijo e hija. Entonces, si es que aquí ponemos hijo e hija, lo ponemos en todo el Código Civil, pero ¿qué pasa? Tenemos un montón de otras normas donde se entiende que hijo es para los dos. Entonces, yo la verdad es que no sé qué efecto tiene eso y si es que se pudiera entender entonces, o sea, me imagino que nunca se va a entender al revés, que si es que en las legislaciones más antiguas se dice hijo, no se va a entender hija también, pero la verdad es que no sé, no sé qué efecto puede tener. Bien, vamos a ofrecer la palabra, comentarios, senadora Yasna Prost, y después podemos pedirle también una opinión a la Secretaría. Senadora Yasna Prost. No, presidente, haciendo la salvedad que plantea la Secretaría, a mí me parece que es una indicación que aporta porque permite visibilizar a las hijas también. Entonces, yo creo que en la medida que vayamos viendo distintos cuerpos legales y vayamos haciendo las adecuaciones del lenguaje, siempre un aporte. Prefiero avanzar en esta materia que quedarnos en la invisibilización que tenían en este caso el Código Civil. Bien, gracias, senadora. Senadora Marcela Sabat. Yo estoy con el criterio de que ojalá haya una uniformidad en la norma, o sea, que sea para todas las apreciaciones, digamos. Ya.
También está de acuerdo con la norma. Está de acuerdo, muy bien. Pero entiendo la apreciación de la senadora von Baer también, entiendo que es una preocupación que tiene un aspecto más integral, pero creo que es importante que avancemos en términos uniformes. Bien, ¿algún otro comentario con esta indicación? Sí, Diego, adelante. Presidente, por su intermedio y haciendo digamos, haciéndose cargo de la preocupación que efectúa la senadora von Baer, a lo mejor se podría seguir una fórmula de texto, mire, similar a la que, con ocasión de otra cosa, establece el proyecto de reforma matrimonial, que pudiese seguir un tenor parecido a este. Es que en el precepto respectivo del Código Civil, del título preliminar, donde están todas las definiciones en general sistemáticas para todo el ordenamiento civil, se establezca algo similar a esto. El término hijo o hija, las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones hijo o hija se entenderán aplicables a, digamos, a las personas de ambos sexos sin ninguna distinción, salvo disposición expresa en contrario, una cosa así, cosa que no solamente en el Código Civil, sino que en toda la legislación se entienda así, si es que efectivamente es el propósito de la Comisión para uniformar tanto en el Código Civil, como dice la senadora, como en la otra legislación aplicable, solamente si se siguiese ese camino, presidente. Presidente. Bien. Sí, al tiro, creo que había pedido la palabra también la senadora Loreto Carvajal, ¿o no? Me pareció que había solicitado la palabra, ¿no? Ah, ya. Bien. Adelante, senadora Ena Fumber. Perdón, presidente, una cosa antes. ¿Cómo le pedimos la palabra? ¿Así, con las manos, o lo interrumpimos? Para no... Como quiera, lo que pasa es que a veces no veo toda la pantalla, entonces, me avisan nomás, sí. Vamos a tratar de no interrumpirlo tanto. No, a mí me parece bien la propuesta de la Secretaría. Yo no sé si podemos buscar una alternativa así, que sea como más general. Eso me parecería positivo. Bien, sí. Diego. Quizás nos puede hacer una propuesta el propio secretario. Sí, más que una propuesta de una salvedad o una prevención, porque el sentido de la palabra ambos es de los dos sexos. O sea, es más genérico todavía. O sea, en ese caso sería preferir los hijos y las hijas, o sea, porque ambos se entendería, digamos, en el fondo como bisexual. Ese es el punto. Bien, ahora yo entiendo que digamos, la propuesta inicial o la opinión inicial era especificar que la remisión se realiza al título 7º del libro 1, ¿no? De las personas, del Código Civil. Ese era, claro, así queda, en el fondo, se le da una visibilidad lingüística a las diversas realidades que existen, que yo creo que es parte del espíritu de este proyecto de ley también, ¿no? Yo en ese sentido estoy también a favor de esa propuesta inicial. Ahora no sé si habría otra sugerencia por parte de la Secretaría de cómo se podría aprobar con modificaciones, ¿no? Sí, senadora. Si Diego nos hace una propuesta. Presidente. Claro, sí, Diego podría hacernos una propuesta y senadora Loreto Carvajal, pido la palabra también. Sí, presidente, una consulta. Finalmente, ¿nos podría aclarar cuál, de nuevo, porque me perdí un poco lo que plantea la Secretaría? No lo que dijo lo último, que podía preguntarse para una confusión, sino la anterior, la modificación que propone Diego. ¿Cómo debiera quedar? Diego, sí, adelante. Presidente, por su intermedio, para responder la pregunta de la senadora Carvajal, es que
el proyecto de reforma matrimonial tiene una fórmula con ocasión de otra materia similar para que la nomenclatura quede tanto coherente y se entiende interpretativamente en el mismo sentido para el código como para otras leyes sectoriales, atendiendo la preocupación de la senadora von Baer. Quizás podría ser una reacción similar a esta. Mire, las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones hijo e hija, o bien hijo o hija, se podría también establecer en plural, da lo mismo, u otras semejantes se entenderán aplicables a todas las personas cuya filiación se encuentra determinada respecto de otra, sin distinción de sexo, salvo disposición expresa en contrario, porque entiendo que hay algunas leyes que efectivamente la distinción hijo o hija es relevante para algunos beneficios en algunos sectores, por ejemplo. Entonces ahí cubrirían todas las hipótesis, presidente. Bien. A mí Bien, sí, me parece me bien parece muy la bien. propuesta. No sé si les parece, lo ponemos en votación. ¿Tomo la votación, presidente? A lo mejor hay Por favor, unanimidad, secretario. presidente, ¿o no? ¿Unánime o no? No lo sé, no sé si, o tal vez hay alguna. Sí, hay unanimidad. Senadora Ana von Beers, no lo alcanzo a ver a todos al tiro en la pantalla, por eso pregunto. Sí, Yo sí. habría unanimidad. Sí. Diego, sí. Presidente, disculpe, solamente una cuestión de formalidad. El artículo en donde mejor o donde es más idóneo desde el punto de vista de la técnica incorporar esto sería como un nuevo inciso segundo al artículo 33 del Código Civil. Si quiere, presidente, paso a leer el 33 para que quede para todos efectos claro. Mire. Bien, adelante. Primera columna, me sitúo, tiene el estado civil de hijo respecto a una persona, aquellos cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas previstas por el título séptimo del libro primero de este código. La ley considera iguales a todos los hijos, a lo que se agregaría las leyes y otras disposiciones, etcétera, etcétera, el párrafo que anteriormente leímos, presidente. Perfecto. Bien, entonces estaría aprobado por unanimidad con esa modificación de la indicación 2 de la senadora Jimena Rincón, ¿no? Sí, sería. Muy bien. No tengo campanita, entonces avanzamos. Presidente, me sitúo ahora justamente en la indicación número 3 que precisamente modifica también el artículo 33, pero en un sentido distinto. También de autoría de la senadora Rincón para agregar una letra nueva del siguiente tenor que modifica el artículo 33 de dos modos. Primero agregando la expresión hijas a continuación de la voz hijos al final del que ahora pasaría a ser primer inciso y agregándose a continuación del punto final que pasa a ser seguido la siguiente frase: se prohíbe toda discriminación entre hijos e hijas. Presidente, en este punto quizás la letra A ya, digamos, estaría redundante, por así decirlo, a partir de lo que se aprobó anteriormente, y en la letra B se sugería en su momento por parte de la minuta que luego de la voz discriminación se agregara la expresión arbitraria a fin de no excluir, por ejemplo, ciertas medidas de discriminación positiva que pudiesen existir en cualquier otro ámbito. Eso, presidente. Bien, se ofrece la palabra sobre esta indicación. Bueno, la letra A quedaría ya incorporada. Sería sobre la letra B, ¿no? Estoy de acuerdo, presidente. Bien, senadora Ana von Beer. Entiendo que estamos votando con discriminación arbitraria, ¿cierto? Sí. Claro, Ok. esa sería la Bien. letra B. Se prohíbe toda discriminación arbitraria entre hijos e hijas. Ya, eso me parece bien. ¿Habría acuerdo? Bueno, antes de votar, ¿alguna opinión, senadora Marcela Sabat? No, de acuerdo, presidente, estoy dando la unanimidad, simplemente. Bien, habría acuerdo entonces, también por Unánime. unanimidad. Digo, presidente. Adelante. El artículo 34 ahora el objeto de algunas indicaciones, partiendo por la indicación número 4, vuelvo a la tercera columna, de autoría de las senadoras señoras Allende y Rincón y el senador señor Quintana, para agregar una letra nueva del siguiente tenor. Artículo 34,
finalmente es un texto nuevo. Los padres o madres de un hijo o hija son aquellas personas respecto de las cuales se ha determinado su filiación. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre o bien padres se referirán a los representantes legales del hijo u otras semejantes, siendo aplicables a todos los demás vocablos de este código sin distinción de sexo. Esto está recogido ya por el proyecto de matrimonio igualitario, de reforma matrimonial, pero en clave de conceptualización del término progenitores, presidente. Bien. Se ofrece la palabra sobre esta indicación. ¿Secretario está pidiendo la palabra o no? No. ¿No? Yo, Sí, presidente. sí. Senadora Ana Funberg. Yo tengo una consulta para Diego, la alusión que hace respecto al proyecto de matrimonio igualitario. Diego, ¿significa entonces que que esta indicación estaría como, podríamos decir, subsumida en el proyecto de matrimonio igualitario? ¿O entendí mal? Porque esa es la primera consulta para Diego. Y lo segundo es que acá se hace, más allá de la opinión respecto al texto en sí, dice, las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre o bien padres se referirán a los representantes legales del hijo u otros semejantes. Ojo que la figura de representante legal es distinta a la figura del padre, la madre o las madres y los padres. Es distinto al representante legal. Nosotros podemos tener un niño que esté separado de su padre o separado de su madre y que tenga un representante legal por una decisión de un juez de familia. Entonces, en ese sentido, la indicación creo que está mal formulada, ¿no? O no sé qué es lo que habrán querido plantear los autores respecto al tema. Bien, gracias, senadora. Se ofrece la palabra sobre esta indicación. Presidente. Senadora Yasna Proboste. Yo tengo ciertas observaciones a estas indicaciones. No sé si la Secretaría pudiera también colaborar, porque entendemos que en este trabajo, como lo decía la senadora Sabat, de las indicaciones, hubo también una suerte de revisión y de buscar algún texto que se ajustara y que fuera consistente también con otras legislaciones que hoy estamos viendo en el Congreso. Y me refiero particularmente al utilizar la palabra progenitores. Entonces, no sé ahí, presidente, si es que está Constanza y Camila, porque también habían manifestado algunas observaciones a esta indicación. Un poco visibilizando el vínculo legal respecto de los hijos. Creo que ahí tengo yo mis observaciones. Bien. Podemos... Presidente, ¿Sí? Perdone, Sí, sí, senadora Ana antes Funberg. si me puede contestar, es que yo quisiera entender cuál es la diferencia que se hace en el otro proyecto de ley, a la que le hacía alusión Diego, si es que nos pudiese, si me puede contestar, por favor, para yo entenderlo. Gracias. Bien, le pedimos ahí a Diego que pueda responder esa pregunta sobre el proyecto de matrimonio igualitario y luego podemos también pedir más opiniones sobre esta Presidente, indicación. Sí, Diego, por su intermedio, disculpe, y creo que puedo responder a ambas preguntas, tanto de la senadora Fonbar como de la senadora Proboste. El proyecto de reforma matrimonial establece, o mejor dicho, instaura acá en el actual artículo 34, que está derogado del Código Civil, un nuevo concepto del Código, que es el concepto de progenitores. Este concepto estaba implícito, por así decirlo, en la legislación civil, pero ahora se define expresamente. En ese sentido, el proyecto de reforma matrimonial, el de matrimonio igualitario, dispone en su inciso primero de este artículo 34, cuyo texto es nuevo, que los progenitores de una persona son aquellos respecto a los cuales se ha determinado la relación de filiación
es decir, su madre y padre, sus dos madres o dos padres. Efectivamente, esa definición es conteste con la, digamos, con la sustancia de esta iniciativa, en tanto que permite, a diferencia de lo que pasa hoy día con la legislación civil, que personas del mismo sexo puedan ser consideradas ambas, valga la redundancia, como progenitoras de una persona. El punto con el artículo 34, y entiendo por eso que se optó mejor por el término progenitores allá en el proyecto de reforma matrimonial, es precisamente por las dificultades que genera la idea de representantes legales, que a todo esto el proyecto de reforma matrimonial no es que la excluya, pero que la, digamos, la vincula con la idea de progenitores. El proyecto de reforma matrimonial en el artículo 43, en la modificación que hace al artículo 43 del Código Civil, establece que la representación legal de una persona recaerá en uno o ambos progenitores. Entonces, recapitulando, en el artículo 34 permite ahora que dos personas del mismo sexo puedan ser consideradas como progenitoras y, a reglón seguido, permite que esos progenitores, independientemente del sexo que tengan, puedan ser a su vez representantes legales. Entonces, la regulación en este punto queda circular, por así decirlo, y se evitan las eventuales confusiones conceptuales que pudiese acarrear un texto como el que se propone por la indicación, más allá de su mérito, por cierto. Presidente. Sí, disculpe. Sí, senadora Elena Fombera. Entonces, si estoy entendiendo bien, o nos vamos por la fórmula de la indicación aquí planteada o por la fórmula planteada en el otro proyecto. O sea, esa es la decisión que el legislador tiene que tomar, digamos. Claro, aunque hay un intermedio que puede ser, en mi opinión, ¿no? Aprobar solo el inciso primero y proponer una modificación para el inciso segundo, donde se habla de los representantes legales, ¿no? Claro, Pero que quede entiendo como, que el otro como está también está en el matrimonio artículo 34. Entonces tendríamos dos artículos, estaríamos al mismo tiempo formulando dos artículos 34 distintos. A ver si es así. O sea, porque entiendo son Sí, po. dos incisos dentro del... No, del es que Diego dice, o quizás lo entendí mal, Diego dice de que la reforma del matrimonio igualitario también Incorporó un artículo podría 34 incorporarse nuevo. acá. otro artículo 34. O sea, Entonces, presidente, si entonces puedo, toma el que viene de la reforma de matrimonio igualitario o se eso. toma. O sea, pero yo creo que deberíamos aprobar esta con las modificaciones que de alguna manera está diciendo Diego, Oye, y si le, para que le- quede como matrimonio igualitario, para que queden las dos normativas Senadora, en la misma línea. bien, sí, senadora Yasna Proboste. no, presidente, no sé si le podríamos preguntar a Camila Maturana que está acá. Sí, sí, ciertamente. Camila, ¿tendrías opinión sobre esta indicación, propuesta? Buenas tardes, Bueno. Señor presidente. Muchas gracias por la posibilidad de participar en esta discusión nuevamente y saludarlo también a las senadoras presentes y al equipo de la Secretaría y a las compañeras de la organización El Levo Feminista. La verdad es que esta indicación se presentó, senador, en un contexto en que no estaba en discusión activa el proyecto de matrimonio igualitario y busca, hasta donde nosotras logramos entender, también resolver la necesidad de denominar como padres o copadres y como madres o comadres a aquellas parejas del mismo sexo que tienen hijos o hijas. Entonces, lo que puedo señalar también es que durante la discusión en la Comisión de Constitución del Matrimonio Igualitario, la Biblioteca del Congreso Nacional hizo presente que la expresión progenitor era una expresión que, si bien la legislación comparada en algunos países la había utilizado para resolver este problema de tener una expresión que pudiera comprender tanto a personas que tienen hijos de diferente sexo o del mismo sexo en una sola expresión que inclusiva comprensiva.
pero lo que se hizo notar es que la expresión progenitor, que finalmente es lo que se aprobó igualmente en la Comisión de Constitución, porque en ese artículo no se habían presentado indicaciones, se mantuvo lo que se había aprobado en general antes de la intervención de la biblioteca, no sé si lo estoy expresando bien. Sí, Hasta se ahora. entiende, sí. Sí. Entonces se hizo presente que la expresión progenitores tenía igual un origen, una raigambre centrada en lo biológico, en lo genético, cuestión que lógicamente en caso de adopción, por ejemplo, no existe, del mismo modo que tampoco existe respecto de los hijos nacidos con apoyo de técnicas de reproducción asistida, independiente de que sean una pareja de mujeres o una pareja de un hombre y una mujer. Cuando hay reproducción asistida con material genético de un donante, por así decirlo, no tengo claro en este momento si es la expresión más científica, no lo sé, pero en ese caso, lógicamente que no hay una vinculación biológica. La paternidad, en el caso del artículo 182 actualmente vigente, radica y el reconocimiento que el legislador hace de esa filiación tiene que ver con la voluntad procreacional, que es lo que este proyecto de filiación apunta también a reconocer por la discriminación que el artículo 182 vigente establece, también reconocer a la pareja de mujeres, esa voluntad procreacional como fuente de la filiación y no solamente el origen biológico, que se reconoce respecto de una pareja de hombre y mujer en la legislación chilena, como señalo. Entonces, la opción acá, la verdad es que nosotras le hemos dado harta vuelta también con los asesores y no logramos encontrar una expresión que sea más adecuada para resolver el problema que apunta a resolver el proyecto de matrimonio igualitario con la expresión progenitores, porque no es una expresión, es una expresión que tiene un origen biológico, aunque la definición que toma que propone el artículo 34 la radica muy jurídicamente en aquellas personas respecto de las cuales se ha reconocido, se ha determinado la filiación. Ahora, igual quisiera ser presente desde ya que en adelante hay otras normas reguladas en este proyecto y también reguladas en el mismo proyecto de reforma matrimonial que aluden a progenitores, siguiendo esta lógica de cada vez que se habla de padre o madre, el legislador va reemplazando por esta expresión comprensiva también de parejas del mismo sexo, reemplaza siempre entonces progenitores, incluso en las normas de reconocimiento. Y ahí lo que yo observaría, si se me permite, señor presidente, es que se usa la expresión progenitor para decir esta persona puede reconocer, pero antes el artículo 34 ha dicho que progenitor es respecto de quien se ha determinado la filiación. Por lo tanto, estaría usando la expresión progenitor para habilitar el reconocimiento, que sería la fuente de filiación, a una persona que todavía no se ha determinado su filiación, para ser reconocido como progenitor. Entonces, ese punto quizás también hay que concordarlo y hacer una mezcla, quizás, si me da un momento puedo ayudarle a proponer alguna quizá, pero en este momento no se me ocurre cuál podría ser, en algunas normas quizás sea pertinente hablar de ambos padres o ambas madres, de manera de dejar más claro que no siempre es suficiente una expresión progenitor que, como le señalo, está definida como quien ya se ha determinado el vínculo de filiación. No sé, señor presidente, si con eso aporta un poco a la comprensión de la discusión, que es muy compleja porque se ha dado en estos dos momentos con objetivos a lo mejor quizás al final en un mismo sentido, pero que pueden tener en el camino variante y que es muy relevante hacer esta lectura conjunta que ha presentado la Secretaría. Ahora, con respecto al inciso segundo de esta propuesta, del boletín que está en pantalla, y con esto termino, la verdad es que nosotras, cuando nos reunimos con las organizaciones y con algunos asesores, no logramos entender si era de utilidad o no, o apuntaba a aclarar algún aspecto que tal vez se pudiera aclarar de mejor modo cuando se hable de representante legal, específicamente poder hacer un reconocimiento de que comprende a ambos padres o ambas madres también.
No sé si señor presidente, disculpe. Bien, no, muchas gracias, Camila. Una vía, como decía secretario, a ver si interpreto bien o entiendo bien, es seguir la propuesta de la redacción, digamos, del proyecto de matrimonio igualitario con el término de progenitores, ¿no? La redacción del artículo 34, y sería rechazar el inciso segundo, en el fondo. Así, con esa idea me quedo yo, por lo menos para esta indicación. Entiendo que para más adelante vienen el artículo 187, ahí vamos a tener que entrar en el tema progenitores, madre, ambos padres, ambas madres, etcétera, pero por ahora esa sería una vía, ¿no? Señor presidente, disculpe, entiendo que también durante la discusión de matrimonio igualitario usted propuso una indicación a ese artículo de progenitor para incluir la expresión comaternidad y copaternidad, de manera de dejar desde el inicio del Código Civil muy claro cuáles serían estos vínculos. ¿Presidente? Sí, esas indicaciones fueron retiradas en su momento, pero bueno. A ver, Presidente, avancemos con esto mientras. Sí, senadora Ana Fumber. por lo menos de lo que plantea Camila, a mí me queda como claro, o por lo menos yo tiendo a entender, de que sería mejor que progenitor, que efectivamente es un término no, más bien biológico, dejar como padres o madres. Y quizás en realidad este texto debiera influir el otro, el de matrimonio igualitario. Entonces, quizás lo que debiéramos hacer es lo que plantea usted, esto va a producir un choque con el otro, pero a mí también, más allá de cómo vote yo, me hace mucho más sentido desde un punto de vista de cómo quede el texto, que diga los padres o madres de un hijo o hija son aquellas personas respecto a las cuales se ha determinado filiación, y después se dice cómo se determina la filiación. Entonces, pero esto va a producir, hay que tener claro que va a producir un choque con todo el trabajo que hizo la Comisión de Constitución respecto al tema del matrimonio igualitario. Y respecto al inciso segundo, yo insisto en que el representante legal no necesariamente es el padre o la madre. El representante legal puede ser la abuela, un tío que está criando al niño. Un tutor, un curador. Y legal. Sí, pasa a ser el representante legal. Eso pasa en el caso de los niños que son separados de la familia. Entonces, igualar el padre, la madre al representante legal es, creo yo, un error. Bien, en eso habría consenso de eliminar ese inciso segundo de la indicación, ¿no? Me parece. Diego, no sé si interpreté bien la propuesta, si nos pudiera como hacer una síntesis de la propuesta de la Secretaría, quedarnos con la redacción en relación a lo de matrimonio igualitario. Sí, adelante, Diego. Presidente, sí. Digamos, en la minuta, siguiendo el mandato que se le otorgó a la Secretaría, se hizo finalmente la comparación. Digamos, la propiedad o lo apropiado o no de la nomenclatura progenitores es algo que tendrá que resolver la comisión. El único aspecto que uno quisiera notar es que a la luz del texto despachado por la Comisión de Constitución y la Comisión de Hacienda, más allá del término progenitores, lo que se permite es que la filiación quede determinada respecto de una persona de dos personas, perdón, del mismo sexo, cuestión que al día de hoy no ocurre. Uno podrá cambiar el término progenitores por efectivamente padres o madres, etcétera, pero eso actualmente en el texto digamos, despachado por las comisiones que mencionaba, queda asentado, más allá de la propiedad o impropiedad del término progenitores. Lo que destaco es que el término progenitores se repite a lo largo de todo el articulado, por ende es un concepto base, por así decirlo, sobre el cual giró Constitución. En este caso, presidente, si se quisiera una línea distinta, tendríamos que conservar este primer inciso de la indicación número 4 y para reflejar y superar la observación que hace la senadora von Baer, que creo técnicamente es muy apropiada, lo que se debiese es adoptar el texto que asumió la Comisión de Constitución al respecto, que no hace finalmente mención a los progenitores, sino que a los padres y madres finalmente. Es para hacer calzar los dos incisos sin casarse con un término como progenitores o representantes legales.
tendríamos que sacar esta parte de la indicación, presidente. Tendría que quedar las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre, o bien padres o madres, tendríamos que incluir, se referirá, u otras semejantes, perdón. Y ahí habría hay que rechazar el segundo inciso, no tiene sentido. O también es claro, es la otra opción. El segundo inciso es interpretativo, nada más, claro. Es para fijar sentido y alcance. ¿Les parece, como por una cuestión de consistencia? Está sin audio, senadora Jasna Proboste. ¿Está hablando acá o no? Es que está Estoy sin hablando audio. acá. Sí, pero escuchaba que tenía el comparado en otra parte. No, que quería escuchar qué es lo que proponía, porque estoy ahí enredada en esta. Yo lo que entiendo, sugiero, es rechazar el segundo inciso y quedarnos con la redacción propuesta por lo que hizo la Comisión de Constitución, un artículo sobre matrimonio igualitario, en el fondo, para hacer consistente ambos textos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, presidente. Yo creo que el inciso primero tenemos que aprobarlo tal cual está y generar las modificaciones para que queden las normas como se conversó en Constitución del proyecto de matrimonio igualitario y rechazar lícitamente, como decía la senadora von Baer, el inciso segundo. Pero generar la modificación, ojalá con la ayuda del secretario, para que generemos la similitud de normativa. Eso sería aprobar el primero con modificación, haciéndolo consistente con matrimonio igualitario. Eso, no sé si hay consenso en aquello. Perdón, ¿eso implica entonces que se denominaría los progenitores? Porque ese es el alcance que entiendo yo. Sí. ¿Presidente? Sí, adelante, senadora. Es que yo entiendo por lo que decía Camila, que no está tan claro que el término progenitor sea el mejor. Y yo, o sea, yo igual voy a votar en contra, ¿ya? Pero para mejor legislar, creo que debiera ser los padres o madres de un hijo o hija son aquellas personas respecto a las cuales se ha determinado su filiación. Eso va a entrar a competir con lo de matrimonio igualitario, pero creo que es mucho más claro respecto a lo que se quiere lograr que decir progenitor, porque progenitor, tal como decía Camila, tiene un origen biológico, y esto es respecto a filiación, es distinto. Claro, pero yo lo que entiendo es del proyecto de matrimonio igualitario, alude al término progenitor, ¿no? Y lo que entendí que la propuesta era hacer consistente esa, o sea, en el fondo lo que decía también la senadora Marcela Sabat, que es aprobar solo el inciso 1, pero haciendo la modificación para que quede la alusión al término progenitores y la redacción de matrimonio igualitario. ¿Cómo sería en ese caso, Diego? ¿Cómo quedaría? Esa es mi pregunta. ¿Sí, Diego? Claro, la senadora von Baer, por una cuestión de consistencia, efectivamente uno tiene que, y tal como decía el secretario, o uno tiene que usar el término progenitores o no usarlo, porque si no queda finalmente un edificio, digamos ahí, distinto. Si vamos, digamos, si excluimos el término progenitores en el inciso primero, en el inciso segundo hay que hacer referencia a personas de igual o distinto sexo, una cosa así, pero no utilizar el término progenitores. La otra alternativa es mantener solamente el artículo primero, que ya da cabida a la posibilidad de que existan dos padres o dos madres, o un padre y una madre, sin hacer referencia al inciso segundo, teniendo en consideración, eso sí, que en la ley de matrimonio igualitario hay un artículo entero con inciso primero e inciso segundo haciendo referencia a los progenitores. Por ende, está la alternativa de mantener el proyecto de reforma matrimonial
o mantener este primer inciso, o como tercera alternativa, mantener también el inciso segundo, pero adecuándolo a los términos padre o madre, finalmente, sin hacer referencia a los progenitores. En mi opinión, esas serían como las tres alternativas, presidente. Ya, y serían, claro, serían alternativas excluyentes, en el fondo. Ujú. Señor Y presidente. Sí, Camila, si nos ayuda a aclarar un... Ay, disculpe, es que quería hacer una pregunta, porque como dice Diego, efectivamente hay que tomar una opción. No sé si se ha considerado la posibilidad de, con todo lo que pueda significar en términos complejos, con lo que se aprobó en la Comisión de Constitución luego de una larga y difícil discusión, si se pudiera proponer centrar el artículo 34 en la expresión las madres, los padres, que se entienda de una manera que comprende también a personas del mismo sexo, que eso lógicamente es el objetivo, que quede muy claro, y que se pudiera agregar alguna referencia como pudiéndose usar la expresión progenitores, de manera que lo que mande sea que son dos padres o dos madres, y que en algunos casos el legislador pueda usar la expresión progenitores para facilitar la redacción de una norma. No sé si eso se puede hacer. Y la otra alternativa, que no sé si entendí bien, si la mencionó o no Diego, es si se adopta la decisión de no utilizar la expresión progenitor, porque se estime inadecuada o no necesariamente la más feliz para cumplir este objetivo, si se tendría entonces esta comisión también que revisar todas aquellas normas del Código Civil que el matrimonio igualitario modifica, cambiando la expresión cónyuges o padre o madre por progenitores, que sería poner los padres, ambas madres o ambos padres. A lo mejor tampoco es una cosa así como de agregar un inciso en cada norma, pero haría un poco más tedioso el lenguaje. Pero eso a lo mejor puede ser un objetivo más relevante que solamente por simplificar el lenguaje usar una expresión que no necesariamente es la más adecuada. No sé, disculpe, es una pregunta en realidad que le estaba haciendo a la Secretaría. Bien, ¿Siente? gracias, Camila. Sí, ¿Siente? senadora Ana Fombera, sí. ¿Sabe qué? Yo creo que habría que ver en la Cámara, cuando vean en particular el proyecto de matrimonio igualitario, de que esto quede con los padres o las madres y los padres, porque creo que, por lo menos desde mi punto de vista, la solución que encontraron acá en la comisión no es la mejor, y entiendo de las palabras de Camila que no es la mejor, y que lo de los progenitores es muy enredado. Pero eso, en algún minuto, en el tercer trámite de ambos proyectos, ojalá que cuadren en el círculo, digamos. Pero si es que ahora se opta por progenitores, va a quedar progenitores, porque no va a quedar esta idea de que quizás no es el mejor concepto. Yo de verdad no creo que sea el mejor concepto. Presidente. ¿Presidente? Sí, no vi quién pidió primero, no sé si la senadora Marcela Sabat y después la senadora Yana Proboste, parece, ¿no? Presidente, es que no está fácil esto, pero mire, yo creo que dentro de lo que mencionaba Camila, quizás la fórmula sería como dejarlo en la historia de la ley, que efectivamente cuando nosotros nos referimos o que se entiende como progenitores, a la madre y el padre o a las madres y a los padres. Porque efectivamente si nosotros vamos a la RAE y vemos lo que significa progenitores, no nos va a servir para la redacción. Entonces, tiene cierta lógica lo que de alguna manera explica la senadora von Baer. Y dentro de lo que decía Camila, quizás podríamos también dejarlo como la historia de la ley, para que se entienda
lo que queremos decir. No sé, estoy tratando de buscar una alternativa. No sé si puede ser una fórmula, preguntarle también al secretario por su intermedio, presidente. Bien, antes estaba la senadora Yasna Proboste, ¿sí? Sí, Y yo, le damos la presidente, palabra, secretario. mire, creo que la intención de los mocionantes era poder precisamente expresar que aquí pueden haber padres, madres o padres de o solo padres o solo madres. Entonces, como planteó la senadora Sabat al comienzo, tal vez podríamos solo aprobar la primera parte, señalando en que tiene el estado civil de progenitores respecto de una persona, aquellos cuya filiación se encuentran determinada en conformidad a las reglas previstas por el título 7º del libro primero de este código, es decir, su madre y padre, sus dos madres o sus dos padres. Se llama copaternidad la filiación determinada respecto de dos padres y comaternidad la determinada respecto de dos madres. La ley considera iguales a todos los progenitores. En esa circunstancia, a mí me parece que se resuelve de mejor forma el punto. De acuerdo, o sea, yo en lo personal estoy de acuerdo. Creo que, bueno, el inciso 2 hay que rechazarlo y sería, ¿cómo se ha propuesto el inciso primero? O sea, sería aprobar la indicación con modificaciones. No sé si hay que votar por separadas los incisos de la indicación. No sé cuál sería el procedimiento, secretario. ¿O a senadora Ana Funberg pido la palabra? ¿No? Ah, ya. Sí, secretario. Y bueno, está la pregunta también que hacía anteriormente Camila. Bueno, o sea, se vota en una sola votación, se puede hacer, pues se aprueba solamente el inciso primero y se rechaza el segundo, con la misma votación. Por lo tanto, eso no tiene mayor inconveniente. Ahora bien, si me permiten una opinión, porque, Sí, adelante. o sea, el proyecto despachado por las comisiones de Constitución y Hacienda todavía tiene que ser aprobado por la Sala del Senado para el efecto, digamos, de pasar al segundo trámite constitucional. Y en el entendido que si fuera aprobado finalmente la norma, esto sería un inciso tercero del texto legal del nuevo artículo 34. Por lo tanto, ahí tiene que haber una coincidencia maciza, digamos, entre los tres incisos que tendrían finalmente el artículo 34 del Código Civil. ¿Y la propuesta cuál sería? O sea, bueno, la decisión es de usted, es decir, en el sentido de que efectivamente se puede votar la aprobación del artículo primero y rechazar el inciso segundo. Eso es lógico, pero toda vez que, claro, la única opción sería en el tercer trámite constitucional si el Senado aprueba la sala del Senado aprueba, digamos, la norma, pero esa es una situación que no se ha producido, entonces no la podemos predeterminar. No, claro, acá hay varios desarrollos que pueden venir claramente, como decía la senadora Ana Funberg, en la Cámara de Diputados se podrían hacer modificaciones a las mismas indicaciones que yo presenté, algunas de ellas se pueden claramente presentar también en la Cámara y ahí sufrir cambios respecto de lo que aprobemos en el Senado, en la sala, pero nos estamos poniendo en esos supuestos. Por ahora, yo sugeriría poner en votación la indicación de los senadores Quintana y Muñoz, ¿no? La senadora Adriana Muñoz y el senador Quintana,
Y claro, en mi opinión, la propuesta sería rechazar, bueno, lo que decía la senadora Yasna Proboste también, ¿no? Rechazar el inciso segundo y con esa Pero propuesta entiendo en que el la, primero. perdón, entiendo que la proposición de la senadora Proboste era aprobar con modificaciones el inciso primero. Sí, así lo entendí yo también, ¿no? Sí. Senadora Ena Fundo. Entiendo que están votando. Yo voto en contra. Sí, todavía no sabría la votación, Ajá. sino que estábamos como en el encuadre de la votación, digamos, de cómo vamos a... qué es lo que vamos a poner en votación finalmente, que sería la indicación... ¿cómo lo hacemos, secretario? ¿Votamos primero la primera parte, el inciso primero? A ver, yo diría que lo podemos hacer aprobando el inciso primero con las enmiendas que ha señalado la senadora Proboste y rechazando el inciso segundo con la misma votación. Claro, pero para tomar la votación, porque van a haber votaciones distintas, digamos, acá en los miembros de la comisión, por eso... Bueno, por o eso sea, digo. podemos dividir las votaciones por inciso. Ujú. ¿Sí? Entonces, tomo la votación. Bien. Y estamos claros con la modificación que se propone, que propuso la senadora Yasna Proboste, ¿no? Presidente, disculpe. Sí, Diego. Si fuese posible que nos remitieran la redacción que leyó la senadora Proboste para consignarla, porque ese Bien. sería el texto definitivo finalmente del inciso primero. Sí, no sé si lo tienes ahí a mano, senadora Proboste, o lo pudiera leer nuevamente. Estaba sin audio. ¿Lo puse en el chat? Ah, no tenía abierto el chat. Ah, el chat De todos, de la comisión. del WhatsApp. Sí. Ya. Ah, en el chat de la... No, en Claro, este no, en el... ¿No se llama chat el del WhatsApp? Me quedé en el pasado. Sí, también. Ah, Es que ambos se llaman chat, por eso. No, en el de la comisión, en el de la comisión de infancia. A ver. Ahí si lo pudiera leer la secretaría, digo, solo para que quede claridad de la propuesta antes de votar, digamos. La propuesta de modificaciones efectuada por la senadora Proboste es del siguiente tenor. Artículo 34. Tienen el estado civil de progenitores respecto de una persona aquellos cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas previstas por el título séptimo del libro primero de este código, es decir, su madre y padre, sus dos madres o sus dos padres. Se llama copaternidad la filiación determinada respecto de dos padres y comaternidad la determinada respecto de dos madres. La ley considera iguales a todos los progenitores. No sé si a todo esto se ve en la pantalla, presidente. La redacción. Toda la razón. Toda la razón. ¿No? Bien. Entonces tomamos la La votación. votación. En votación, entonces, el inciso primero modificado. ¿Cómo vota senadora Carvajal? Voto a favor, señor secretario. Y me gustaría suscribir la indicación, no sé si es posible también, presidente y senadora Proboste. Si le parece. No hay problema. Sí. Ah, yo no sabía que iba a quedar con nombre, pensé que era así una redacción colectiva. Estaba ahí, lo trabajaron. Sí. Senador Proboste, ¿cómo vota usted? A favor. Senadora Sabat. A favor, secretario. Senadora Fombae. En contra, secretario. Senador Latorre. Presidente.
A favor, y también me Aprobada adhiero por a la modificación. 4 votos a favor y 1 en contra. Y el rechazo del inciso segundo, ¿cómo vota, senadora Carvajal? ¿Puede ser con la misma votación, les parece? O no sé si senadora Ana Fumber cambia la... ¿Cómo? ¿Qué vamos a votar ahora, presidente? El rechazo del el inciso inciso- segundo. Ah, claro, el rechazo del inciso segundo, Es ¿cierto? un rechazo. Exacto. Sí, po. que un- A favor, Sería la misma votación. entonces Tendría al revés. Porque tienen que ser 4 rechazos. O si Claro. es que la señora von Baer, tenemos que rechazarlo, presidente. Exactamente. Ujú. Claro, si es que hay acuerdo en rechazarla. Sí, Sí, por mi parte sí. yo también. Yo también. Senadora von Baer, ¿cómo vota usted? También en contra. Ya. Ya. Y entonces Estoy de 5-0. acuerdo con sí. Por unanimidad. Bien. Bien. ¿Sigo, entonces ahí presidente? seguimos, sí. Presidente, ya entramos ahora a la letra A del texto aprobado en general. La segunda columna digamos, se muestra el texto aprobado en general y la indicación número 5 de los honorables senadores señor Aravena y señor Piu suprimen esta letra A fin de mantener la afiliación por naturaleza en la dualidad que actualmente existe como filiación matrimonial o no matrimonial. Solamente un recordatorio, el proyecto de ley de reforma matrimonial de igual modo conserva esta dualidad, no hace innovación al respecto. Bien, se ofrece la palabra sobre esta indicación. Se ofrece la palabra. Presidente, votemos nomás, yo creo que está claro. Si no, lo ponemos en Por favor. votación. Y cerraríamos con esta, estamos llegando a la hora de ¿La la hora? sesión. Ujú. Senadora Carvajal, ¿cómo vota usted? A favor, señor presidente. En contra. Secretario. En contra. En contra. Me perdí entonces. ¿Cuál es la propuesta, presidente? Votarla en contra. Sí, porque este suprime. Perdón, en contra entonces. Senadora Proboste. En contra. Senadora Sabat. En contra. Senadora von Baer. A favor. Senador Latorre. En contra. Rechazada entonces la indicación por 4 votos en contra de 1. Bien, estamos llegando al final de la sesión. Quedamos en la indicación número 6. 5. Perdón, la indicación número 5. O sea, la 5 la alcanzamos a votar. Eso, Sí, eso me refiero. Claro, efectivamente. queda pendiente la 6, la seis. indicación de la senadora Adriana Muñoz. La próxima semana tenemos semana regional, por lo que estaríamos reencontrándonos en 2 jueves más. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que estén muy bien. Muchas gracias. Recording stopped. Fíjense.